Un niño negro detiene a un millonario. No firmes, es una trampa. Lo que sucedió después sorprendió a todos. Malik no llamó. No esperó. Pasó corriendo junto al mostrador de seguridad del edificio Mercarius e irrumpió por las puertas de cristal del vestíbulo del ascensor, con sus zapatos golpeando el suelo de mármol pulido a cada paso desesperado. Los guardias gritaban tras él, pero no aminoró la marcha. Ni siquiera sabía a qué piso se dirigía, solo que tenía que impedir que el señor Elric Maddox firmara ese papel, el que, según Dre, lo destruiría todo. El ascensor se estaba cerrando. Malik se zambulló y metió la mano en el hueco que se estrechaba justo a tiempo. Se abrió con un suave ding. Dentro, un hombre trajeado con un maletín frunció el ceño. Malik pulsó el botón del piso 42, el número más alto que podía ver, e intentó recuperar el aliento. El corazón le latía con fuerza en el pecho y le temblaban los dedos contra la pared del ascensor. No dejaba de repetir la voz de Dre en su cabeza. No tenía elección, Malik. Dijeron que si no cambiaba el contrato, irían a por ti y a mamá. Lo siento, tío. Mientras el ascensor subía, Malik se aferró a la correa de su desgastada mochila y se miró el reflejo en el techo de espejos. Parecía un niño asustado. Eso era exactamente lo que era, pero tenía que intentarlo. Tenía que impedir que ese hombre firmara una mentira. Puede que Dre se hubiera equivocado, pero Malik no iba a dejar que le arruinara la vida a nadie. Las puertas se abrieron con un suave timbre, y Malik salió a un pasillo silencioso con paredes de cristal, alfombras gruesas y muebles elegantes. Siguió el sonido apagado de las voces hasta llegar a una gran sala de conferencias. Dentro, un hombre alto con un traje azul marino a medida sostenía un bolígrafo negro sobre un grueso paquete de papeles. Ejecutivos y asistentes estaban de pie alrededor de la mesa, con todas las miradas fijas en el hombre. Elric Maddox. Su firma estaba a solo unos segundos. «¡No lo firmes! ¡Es una trampa!» La voz de Malik se quebró al entrar corriendo en la sala. Sus palabras rasgaron el silencio profesional como una sirena. Se desató el caos. Los guardias de seguridad entraron corriendo tras él, pero se detuvieron cuando Elric levantó la mano. Malik se quedó en el centro de la sala, jadeando, con la frente cubierta de sudor. Todos los rostros se volvieron hacia él, algunos confundidos, otros incrédulos. El bolígrafo que Elric sostenía flotaba a centímetros del papel, inmóvil. Sus ojos penetrantes se entrecerraron. «¿Qué es esto?», Swing murmuró a alguien. Elric bajó la vista hacia los papeles y luego volvió a mirar al chico. «¿Quién eres?», Srenia preguntó con voz serena pero autoritaria. Mi nombre es Malik Jefferson», dijo con el pecho agitado. «Por favor, señor, ese no es el contrato real. Mi hermano Dre trabaja en su equipo de gestión de documentos. Lo obligaron a cambiarlo anoche. No quería. Lo amenazaron. Dijeron que lastimarían a nuestra madre si no lo hacía». Una oleada de exclamaciones ahogadas recorrió la sala. Algunos ejecutivos miraron a su alrededor, otros se apartaron de la mesa. Un hombre le susurró a otro: «Este chico tiene que estar mintiendo». Elric apretó la mandíbula pero no habló, no gritó. Lentamente, dejó el bolígrafo sobre la mesa y retrocedió. Luego se volvió hacia la sala y dijo con firmeza: «Desalojen la sala. Todos. Ahora». «Señor». Richard Harker, director ejecutivo de Talbex Group, arqueó una ceja. Su voz era suave, demasiado suave. «Elric, estamos a punto de cerrar. He dicho que desalojen la sala», espetó Elric. «Todos, excepto el chico». La sala se quedó paralizada. Harker dudó y asintió con reticencia. Los demás salieron uno a uno, algunos con miradas cautelosas hacia Malik, otros negando con la cabeza. El último en irse fue un asistente junior que cerró la puerta con cuidado tras él. Elric se volvió hacia Malik, ahora de pie, solo al otro extremo de la mesa. «Empieza a hablar». Malik tragó saliva con dificultad y dio un paso adelante. Su voz tembló al principio, pero su determinación la agudizó. «Anoche oí a Dre hablando por teléfono. No sabía que estaba despierto. Dijo que alguien con traje gris lo recibió fuera de su edificio y le dio un contrato falso. Le dijeron que lo cambiara por el auténtico, que tenía que hacerlo antes de esta mañana». Elric se cruzó de brazos con expresión indescifrable. «¿Estás seguro de lo que oíste?» «Estoy seguro. No dejaba de decir que no quería hacerlo, pero no sabía qué más hacer. Intenté preguntárselo esta mañana, pero me dijo que no me involucrara y se fue.
La mirada de Elric se desvió hacia el contrato sobre la mesa. Su mente se movía con rapidez, repasando los pasos del acuerdo. Su equipo legal había revisado cada detalle, o eso creía él. Pero algo siempre le había parecido demasiado ordenado, demasiado conveniente. El tono de Richard Harker, la velocidad con la que se tramitaba el acuerdo. Pulsó un pequeño botón del intercomunicador bajo la mesa. «Caleb», dijo, «tráeme el archivo digital original del acuerdo de fusión, ahora». En cuestión de minutos, un hombre alto con una chaqueta gris entró con una computadora portátil y una memoria USB segura. Elric la conectó y abrió el archivo. Colocó las dos versiones, una junto a la otra, en una pantalla grande al fondo de la sala de conferencias. «Ahí tienes», dijo Malik de repente señalando. «Esa parte es diferente». Tenía razón. El encabezado de la versión impresa era sutilmente diferente, un cambio casi imperceptible en el espaciado de la fuente. Y los metadatos, Elric entrecerró los ojos, mostraban que se habían creado a las 3:42 de la mañana desde una dirección IP no vinculada a ninguno de los sistemas internos de Orionis. «Quienquiera que haya hecho esto fue un descuido», murmuró Elric. «Pensaron que estaría demasiado distraído para comprobarlo». Malik lo miró con nerviosismo. «Entonces, ¿eso significa que me crees?» Elric se giró hacia él lentamente, con un extraño destello de emoción en el rostro. «Acabas de salvar a toda mi empresa, chico». El alivio inundó el rostro de Malik. Pero antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada más, el teléfono de Malik vibró en su bolsillo. Lo buscó a tientas y reprodujo el mensaje de voz que acababa de llegar. La voz de Dre resonó por el altavoz. «Descubrieron que no destruí el archivo real. Tengo que irme. Dile a Malik que lo siento, vendrán a por él». La habitación se volvió fría. Elric se dirigió a la puerta, la entreabrió y dio instrucciones en voz baja a alguien que estaba afuera. Cuando regresó, su voz era más aguda, más centrada. «Necesitamos trasladarte, ahora». Trasladaron a Malik en la oscuridad de la noche, sin sirenas, sin luces. Solo una caravana silenciosa de 2 todoterrenos negros, sin distintivo serpenteando por las calles vacías de la ciudad, escoltados por un solo coche que los seguía y se alejó tras 5 curvas. Malik se sentó en el asiento trasero, apretado contra el cuero, observando cómo la ciudad se desvanecía. Tenía las palmas húmedas y el corazón tembloroso. El edificio que acababa de dejar, donde había evitado un error millonario, ahora parecía otro mundo. No era un héroe, era un niño de 13 años atrapado en algo mucho más grande de lo que podía comprender. El todoterreno se detuvo en un anodino complejo de apartamentos en el antiguo distrito portuario. El edificio parecía abandonado desde fuera, con ladrillos descoloridos y andamios oxidados. Pero dentro, el ascensor se abrió a un espacio elegante y moderno, el refugio de emergencia de Elric. Estaba limpio y frío, con cerraduras reforzadas, sin ventanas y una cocina equipada que Malik no se atrevía a tocar. Elric lo recibió allí, ahora con ropa informal, pero aún con la agudeza de un hombre en alerta máxima. Caminaba de un lado a otro, con el teléfono pegado a la oreja, mientras su equipo privado de ciberseguridad trabajaba con portátiles por la habitación. Malik estaba acurrucado en el sofá, con la mochila a los pies, mordiéndose la uña del pulgar. «Son buenos», murmuró Elric bajando el teléfono. «Sabían lo que hacían». «¿Qué quieres decir?», Srenia preguntó Malik en voz baja. Elric no respondió de inmediato. Se giró hacia el monitor que tenía detrás, donde líneas de código y mapas de archivos parpadeaban en tiempo real. La falsificación de contratos no era solo una estafa. Formaba parte de un patrón más amplio. Empresas fantasma, cuentas en el extranjero, rastros borrados. Quienquiera que esté detrás de esto ya lo ha hecho antes, pero no a esta escala. Dre se topó con algo organizado, algo peligroso. A Malik se le hizo un nudo en la garganta. «Entonces tenemos que encontrarlo. Por favor». Elric lo miró a los ojos. Vio el pánico tras ellos, el mismo pánico que él mismo había sentido de niño, cuando el mundo parecía descontrolarse. Se acercó y se agachó junto a Malik, tranquilizando la voz. «Lo haremos, pero necesito que entiendas que no se detendrán porque hayamos descubierto su primer movimiento. Ese fue solo el primer paso».
Las horas pasaron en una neblina de susurros, clics de teclado y tintineo de tazas de café. El equipo legal de Elric trabajaba fuera de las instalaciones, iniciando una investigación sellada sobre el grupo Talvex y sus inversores secretos. Mientras tanto, sus analistas privados rastrearon el origen digital de la falsificación a través de 5 servidores proxy antes de toparse con un obstáculo. Quien ocultó las pistas sabía cómo ocultar las cosas. Alrededor de las 3 de la mañana, Malik se levantó y caminó hacia la puerta del apartamento. Algo extraño se sentía. El pasillo estaba en silencio, de esos silencios que resonaban en los oídos. Y allí, justo al otro lado del umbral, había un sobre blanco, sin sellos, sin remitente. «¡Elric! ¡Srenía!», gritó, arrodillándose. Dentro había una memoria USB. Elric la insertó en un portátil seguro sin conexión y se reprodujo un video granulado. La grabación se abrió en un almacén con poca luz. Dre estaba desplomado contra una columna de metal, con las muñecas encadenadas y un moretón en la mejilla. 2 hombres enmascarados montaban guardia cerca, caminando como lobos. En la parte inferior de la pantalla parpadeaba una marca de tiempo, transmisión en vivo de ese mismo día. Entonces llegó el mensaje. Una voz alterada digitalmente, baja y distorsionada. «Firma el trato de todas formas, o el hermano muere». Elric lo reprodujo 2 veces, con el rostro ilegible. Luego cerró la laptop, se levantó y habló con una voz mucho más fría que antes. «No saben que estoy fuera de juego», dijo. «Lo usaremos». Malik paseaba por la cocina mientras Elric le explicaba el plan. Seguiría fingiendo que negociaba con Talvex. Mantendría las cámaras sobre él, daría la impresión de que todo seguía en marcha. Mientras tanto, el equipo de Elric trabajaría entre bastidores. Necesitaba todas las ventajas. Pero Malik, mirando la pantalla de nuevo, notó algo que Elric no había notado. «Ese logo», señaló Malik, deteniendo la grabación. «Detrás de Dre. Es de Wexford Howlage. Solía estar impreso en los camiones de nuestro barrio. Recuerdo haberlo visto». Elric amplió la imagen. Un letrero oxidado con letras descoloridas. Wexford Howlage. Servicios de carga del Este. Se volvió hacia uno de sus analistas cibernéticos. «Averigua qué pasó con esas instalaciones». El resultado llegó en cuestión de minutos. El astillero Wexford había sido clausurado 12 años atrás tras un incendio. Aún pertenecía a una empresa fantasma, pero estaba prácticamente inoperante, al menos en teoría. «Es el lugar perfecto para esconder a alguien», dijo Elric. Pero esta no era una misión de rescate para aficionados. Llamó al único hombre en quien confiaba más que en cualquier abogado o ejecutivo, Calder Reeve. Ex oficial de inteligencia, Calder había liderado operaciones conjuntas de recuperación en el extranjero. Ahora dirigía una discreta consultoría para problemas corporativos y diplomáticos de alto riesgo. En menos de una hora llegó, corpulento, cabello entrecano, ojos que no parpadeaban a menos que fuera necesario. «Estás pidiendo un equipo fantasma, sin rastros», dijo Calder tras escuchar los detalles. «Sí, y sin policía», respondió Elric. «Matarán a Dre en cuanto oigan las sirenas». Calder asintió. «Entonces nos movemos esta noche». Al anochecer, Elric estaba de nuevo frente a las cámaras, sonriendo como si nada hubiera cambiado. En pantalla interpretaba su papel. Reafirmaba su interés en el acuerdo con Talvex. Elogiaba la fusión y la calificaba de la próxima evolución del liderazgo tecnológico. Pero tras esa imagen, su plan ya estaba en marcha. Calder y su equipo prepararon el equipo. Armas no letales, sistemas de comunicación, herramientas de corte. Tenían planos del antiguo patio, puntos de entrada y estimaciones de guardias. Lo que no esperaban era el siguiente movimiento de Malik. «Voy contigo», dijo, de pie frente a la furgoneta de transporte. «No, no irás», respondió Calder con firmeza. «Esta no es una misión para niños». Elric dijo que salvé su empresa. «Déjame ayudar a salvar a mi hermano». Antes de que ninguno de los dos pudiera discutir más, Elric se interpuso entre ellos. Miró a Malik, buscando algo en su rostro, miedo, imprudencia. Pero en cambio solo vio la misma desesperación que había llevado consigo a aquella sala de juntas. «Ya has hecho suficiente», dijo Elric en voz baja. «Ahora déjame hacer algo por tu familia». La camioneta arrancó en la noche, dejando a Malik mirándola fijamente, con los puños apretados.
Dentro del almacén, Dre no levantó la vista cuando la primera puerta se abrió con un crujido. Pensó que era solo otro guardia. Pero número. El equipo de Calder se movía como sombras. 3 hombres, cada uno entrando desde un ángulo diferente. Los 2 guardias apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Uno recibió un dardo tranquilizante, el otro fue derribado y silenciado. Calder se arrodilló junto a Dre, cortando las bridas. «Ya estás a salvo», dijo. Los ojos de Dre se alzaron aturdidos. «¿Malik?» «Él también está a salvo», respondió Calder. Pero antes de que pudieran moverse, uno de los guardias caídos logró golpear con el puño un interruptor, encendiendo una luz roja intermitente sobre la puerta. Una carga temporizada. Limpieza de emergencia. «Aún no salimos», reñía Calder por su comunicador. Entonces, de repente, la voz de Malik crepitó por la radio. «Estoy dentro. Puedo detenerlo». Se había escondido en el compartimento trasero de la FUR. La habitación se quedó en silencio. La voz de Calder, por fin. «Está despejado. Estamos bien». Mientras el equipo se exfiltraba, se detuvieron en la oficina de seguridad. Un solo disco duro yacía escondido debajo del monitor, etiquetado en negrita, Plan B. Más tarde esa noche, de vuelta en el apartamento, lo abrieron. Dentro había hojas de cálculo, registros de comunicaciones, contratos falsificados. No solo para Orionis. Había otras 5 empresas, más pequeñas, menos conocidas, pero todas con el mismo objetivo: sabotaje enterrado en papeleo, silencio digital, consecuencias reales. Malik se volvió hacia Elric, pálido pero firme. «¿Y si esto no ha terminado?» Elric miró la pantalla con voz sombría. «Es solo el principio». 3 meses después, la sala de juntas de la Torre Orionis permanecía en silencio mientras llegaban los informes finales. Elric Maddox permanecía de pie junto a la pared de cristal de su oficina, con los brazos cruzados, observando una conferencia de prensa que se desarrollaba en el gran monitor. Un agente federal, tras un podio en Washington, enumeraba los cargos con absoluta calma: espionaje corporativo, conspiración financiera, coerción ilegal y fraude transfronterizo. En la pantalla, las palabras «Investigación Nacional sobre Subversión Corporativa» se desplazaban bajo el rostro del agente. Talbex Group fue el primer nombre mencionado. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. A los pocos días de la filtración anónima de pruebas, cronometradas, cifradas y verificadas por el equipo legal de Elric, el mundo empresarial se fracturó bajo el peso de sus propios secretos. Directores ejecutivos de todo el país comenzaron a alzar la voz, cada historia reflejando la anterior: contratos sospechosos, auditorías sorpresa, adquisiciones forzadas. Algunos ya habían hablado antes, solo para ser silenciados. Pero esta vez, con la atención federal y pruebas irrefutables, el silencio se rompió. La junta directiva de Talbex se disolvió oficialmente. Sus oficinas fueron allanadas y sus activos congelados. El hombre detrás de todo, Richard Harker, desapareció durante casi un mes antes de ser capturado en un resort de lujo en Panamá, viviendo bajo un nombre falso y un pasaporte falso. Fue devuelto a Estados Unidos esposado, silencioso y atónito ante los flashes de las cámaras. Dentro de Orionis, el personal de Elric lo vio desarrollarse como si fuera un drama preconcebido. Pero él no permitió ninguna celebración, no públicamente. Todavía no. «No se trata de mí», dijo Elric a la junta durante una reunión a puerta cerrada. «Se trata del sistema que permitió que esto sucediera». La sala se llenó de asentimientos silenciosos. A puerta cerrada, Elric actuó con rapidez. Envió refuerzos legales a las pequeñas empresas que habían sido víctimas. Impulsó la redacción de propuestas políticas que exigieran una supervisión más estricta de las transferencias de contratos y las auditorías de inversión. Y mientras otros concedían entrevistas de prensa e intentaban atribuirse el mérito, él se mantuvo alejado de los focos. En cambio, visitó a Dr. El joven se recuperaba en un tranquilo centro de rehabilitación a las afueras de la ciudad. Sus heridas físicas sanaban. Los moretones se desvanecían, los cortes se suturaban. Pero era el peso en sus ojos lo que le decía a Elric lo profundo que había sido el trauma. Aún así, Dre lo recibió con un firme apretón de manos y una sonrisa discreta y agradecida. «Me salvaste», dijo Dre. «Y a Malik». Elric negó con la cabeza. Se salvaron mutuamente. La verdad salió a la luz tras varias visitas. Dre había creído una vez que Talbex le ofrecía protección, un atajo. Le habían prometido poder,
Le habían susurrado amenazas sobre Elric a puerta cerrada. Le habían dicho que Malik saldría lastimado si no los ayudaba. Durante un tiempo, lo creyó. Pero cuando Malik se puso de pie en esa sala de juntas y se negó a ceder, algo dentro de Dre se quebró. Me recordó quién se suponía que debía ser, admitió Dre. El vínculo entre los hermanos no había hecho más que profundizarse desde entonces. Dre solía decir que la valentía de Malik no solo había salvado a su familia, sino que les había devuelto un futuro. Elric quería honrar esa promesa. Consiguió becas académicas completas para ambos hermanos, de cualquier universidad y campo. También le ofreció a Dre un puesto junior en la nueva división de Orionis, desarrollo ético e innovación. Dre aceptó, deseoso de trabajar en la misma empresa que casi había contribuido a destruir, pero esta vez desde el lado correcto. Malik tenía otros planes. Una tarde, en la oficina de Elric, el chico entró con una carpeta más gruesa que la mayoría de los contratos. La dejó sobre el escritorio, con el lomo hacia arriba, con notas manuscritas que sobresalían como plumas. He estado estudiando, dijo Malik. Derecho, sistemas, contratos, vacíos legales. Elric arqueó una ceja, impresionado. No estarás pensando ya en unirte a la junta, ¿verdad? Malik sonrió. Number. Estoy pensando en arreglarlo todo, así que la próxima vez no solo detengo una trampa, apago todo el sistema. Elric se recostó, con el rostro indescifrable por un momento. Luego asintió una vez, lento y orgulloso. Semanas después, Malik recibió algo inesperado. No era otra memoria USB ni una amenaza oculta. Venía en un sobre acolchado, sellado con cera roja y entregado en mano en el mostrador de seguridad de Orionis. La letra del frente era pulcra pero anticuada, dirigida con sencillez. Malik Brooks. Dentro había una carta, papel auténtico, tinta auténtica. Estimado joven, no conozco toda tu historia. Solo sé lo que leí en las revistas de negocios y los documentos filtrados. Mi empresa, mis diseños, mi nombre, todo me fue arrebatado hace 5 años en una estratagema de Talvex que, por mi edad y mi orgullo, no pude ver. Se burlaron de mí, me olvidaron, me dejaron endeudado, y ahora, gracias a algo que hiciste, mi dignidad está siendo restaurada. Me están devolviendo mis patentes. Mi historia ha sido contada. Gracias. Isaac Bromley, ex inventor jefe de Emergent Electric Malik, la leyó 2 veces, luego una tercera. Miró por la ventana de la sala de estudio Orionis, donde había estado investigando doctrina legal. La ciudad bullía abajo. Dobló la carta con cuidado y la guardó en el mismo bolsillo de su mochila donde guardaba el primer contrato que había cancelado. Esa carta le recordó algo que apenas comenzaba a comprender. No era solo un niño que hacía preguntas, era alguien que cambiaba las reglas. Y muy arriba, en la torre de cristal que dominaba el horizonte, Elric lo observó cruzar el patio, con un orgullo silencioso en el pecho, sin cámaras, sin titulares. Solo un hombre observando una fuerza crecer en silencio. Susurró para sí mismo, con voz suave pero segura. El niño vio lo que ninguno de nosotros vio.